Este es nuestro portal biológico, en donde vamos a tratar de manera explícita el proceso de la mitosis y de la meiosis 1 y 2. El número de cromosomas de la especie humana es de 46 cromosomas, es decir, 23 pares, en la cual 22 van a ser células somáticas o corporales y un par que corresponde a las células sexuales. Estudiemos la estructura de un cromosoma. Este es el centrómero, es la parte que une a las dos cromátidas. Las cromátidas son cada uno de los brazos de un cromosoma. Esta es la cadena de ADN y estos son los nucleótidos. La mitosis se realiza en las células con 46 cromosomas, células somáticas diploides o 2N. El resultado de la mitosis son dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Este proceso se realiza en dos partes, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis es la división del núcleo y la citocinesis corresponde a la división del citoplasma. La cariocinesis a su vez se da en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. El objetivo de la mitosis es repartir el mismo número de cromosomas, recuperar y regenerar tejidos. Interfase, etapa de reposo, fase de la nutrición, crecimiento y desarrollo de la célula. La célula se prepara para dividirse. En la profase, la membrana nuclear y los nucleolos desaparecen. Los centriolos se ubican en los polos de la célula y los cromosomas se separan y se hacen visibles. Se inicia la formación del huso cromático. En la metafase, los cromosomas se ubican en la parte central de la célula y se termina de formar el huso cromático. Y en la anafase, los cromosomas se separan por un centrómero, ya que las cromátidas se ubican en los polos. Y en la telofase, la membrana nuclear y el nucleolo aparecen. El huso cromático ya desaparece y se forma, y es la formación de dos células hijas. En la parte final de la mitosis tenemos la citocinesis o citodiéresis. Esto, como ya lo hemos mencionado antes, esta es la división del citoplasma. En células animales, el citoplasma se encuentra en medio de las dos células, ubicándose así las dos células hijas, que esta fase empieza antes de la profase y se acumula en la telofase. Ahora, en las células vegetales, en medio del uso metódico se comienza a formar una membrana llamada placa celular. Y las dos nuevas células hijas se forman por tabicación, pero unidas por un plasmodesmos, que son organelos de las células vegetales. Meiosis. Se realiza dos divisiones que son meiosis 1 y meiosis 2. El resultado final de esta es 4 células hijas. También se realiza las células germinativas, que son ovocitos y espermatocitos. También tenemos pares homólogos, que son la unión de dos cromosomas por un centrómero para hacer el intercambio genético. Esto también es llamado sinapsis o quiasmas. También se la llama división celular conductiva o división celular sexual. Al final de esta, el objetivo de la meiosis es dar origen a las células sexuales y reducir el número de cromosomas. De la profase 1 de la meiosis 1. En primer lugar tenemos el electroteno. Aquí las cromátidas son visibles, constan de dos en dos cromátidas, las cuales están unidas por un centrómero. Ahora tenemos el cigoteno. En el cigoteno los cromosomas son visibles. Va a ocurrir una sinapsis donde los cromosomas se alinean y se aparean. Vamos a tener un paquiteno. En el paquiteno ocurre una división genética que se la va a llamar crossover. Aquí a estas 4 cromátidas se las va a denominar tétradas, donde existe la aparición de quiasmas. En el diploteno, los cromosomas aún se repelen y aún están formados por quiasmas.
En la diacinesis, los cromosomas se repelen, ya desaparecen, ya se terminan las quiasmas, se separan por el ecuador y la membrana celular y el núcleo desaparecen. Continuamos con la fase de la meiosis 1. Metafase 1. En esta fase los cromosomas se alinean al plano ecuatorial. En la anafase 1 los cromosomas van reduciendo su material genético y cada uno de ellos se va moviendo hacia los polos, perdiendo por completo su polaridad. En la telofase 1 los cromosomas se desarrollan en el nucleolo y naturalmente de esta manera pues forma una nueva célula, es decir, una membrana nuclear. También tenemos la fase de la intercinesis, que es una fase que los cromosomas, cada uno de ellos están en una etapa de reposo por un tiempo indeterminado. Profase 2 de la meiosis 2 encontramos que la membrana nuclear o nucleolo se desaparece. La red cromátida también se centrifuga también. Ya, los cromosomas se dirigen al polo de la célula. En la metafase 2 de la meiosis 2 se termina la fase de usos cromáticos. Ya, los cromosomas se ubican en la parte media. En la fase 2 de la meiosis 2, ya, los cromosomas se separan de los centrómeros y la cromatida se ubica en el polo de la célula. De la fase 2 de la meiosis 2, finalmente la célula se divide en dos y el resultado será dos células hijas. Y la membrana nuclear y nucleolo tiene 27 cromátidas y cada uno, y después se transforman en cromosomas. Este fue nuestro portal biológico. Esperamos que haya sido suficiente para su atención. Gracias. Gracias.